Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado La importancia de guardar el día del Señor. La importancia de guardar el día del Señor. Y vamos a leer en el libro de Números, en el capítulo 15, desde el verso 32 hasta el verso 36. Números capítulo 15, desde el verso 32 hasta el 36. Dice, hermanos, así en esa escritura: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Ya con la lectura nos damos cuenta de que este pasaje es sumamente complicado. Porque ciertamente, hermanos, en la palabra de Dios encontramos pasajes como este que nos hacen pensar. Relatan hechos tan impactantes que son capaces de desatar en nuestra mente cualquier cantidad de pensamientos e ideas. Estos pasajes nos inquietan tanto que muchas veces preferimos no pensar en ellos. No queremos leerlos, no queremos detenernos en estos pasajes porque nos parece que tienen verdades tan impactantes y complejas que nos plantean muchísimos problemas. De entre los más inquietantes se encuentran aquellos pasajes que ponen en entredicho la justicia de Dios. Y este es precisamente uno de esos pasajes. Porque al final, después de leerlo, no sé si ustedes ya en la lectura ya se plantearon el hecho de si aquel hecho de Jehová fue justo o no. ¿Fue Dios justo al actuar de esta manera o se le pasó la mano? ¿Fue Dios recto al juzgar a aquel hombre de esta manera o fue excesivo el castigo o el reclamo de Dios para aquel individuo? A veces nos parece que Dios se excedió a la hora de aplicar su justicia y muchas personas se quedan con esa idea y llegan incluso a expresar: Dios es injusto o Dios no es justo. Pero en esta mañana tenemos que recordar y reconocer que en la Biblia todo tiene respuesta. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no tiene contradicciones. Las contradicciones nos las planteamos nosotros cuando no leemos cuidadosamente los pasajes y entonces se generan en nuestra mente confusiones y errores que nos pueden llevar a afirmar cosas muy peligrosas. Todo tiene su respuesta y esta mañana nos vamos a esforzar por entender qué fue lo que realmente sucedió aquí. ¿Qué pasó en aquel día y cómo lo explicamos? ¿Cómo lo entendemos? Pasaron dos cosas. La primera, un hombre quebrantó la ley. ¿Y por qué quebrantó la ley de Moisés? Por recoger leña en sábado. Estaba establecido por la ley que el hombre descansara el séptimo día. El séptimo día no debía encontrarlo entregado a ninguna tarea, a ninguna labor, a ningún trabajo, de ninguna forma y de ninguna manera. Aquel día estaba apartado para que el hombre descansara físicamente y para que edificara su alma buscando a Jehová. Por lo tanto, no debería encontrarlo ocupado en tantas cosas comunes. ¿Por qué había pecado entonces el hombre en esta historia? En primer lugar, porque fue negligente en el uso de su tiempo. Es cierto que recoger leña no era una falta grave. Es cierto que recoger leña no era una falta perversa, negra, oscura, terrible, un pecado tremendo.
pero era una terrible negligencia por cuanto él debía haberse preparado con leña necesaria porque ese día era el día del Señor. Es decir, él debió usar responsablemente su tiempo y prepararse para la llegada del día de reposo, sabiendo que aquel día Dios había mandado que el hombre lo apartara para edificar su alma delante de su Dios. El día de reposo entonces debía encontrar a este hombre con leña almacenada en su casa. Era una necesidad común. Cualquier cosa que hicieran necesitaban leña. Por lo tanto, era prudente que él se preparara para que el día anterior reuniera lo suficiente que pudiera necesitar y el sábado no tuviera necesidad de hacer ningún trabajo. Igual podía necesitar agua, igual podía necesitar comida. Esto estaba tan claro, hermanos, que todos sabemos que incluso el maná no caía en sábado. ¿Se acuerdan del maná? El Señor dijo, todos los días van a recoger, pero el día viernes recojan el doble, porque el sábado no va a caer el maná. ¿Y por qué no iba a caer el maná en sábado? Para que no tuvieran que salir a recogerlo ese día, guardarlo o prepararlo, sino que el viernes recogerían el doble para que el sábado los encontrara preparados, para que pudieran entregarse a adorar a su Dios, para que pudieran entregarse a alabar a su Dios y no tuvieran que estar cocinando, no tuvieran que estar haciendo esto, aquello o lo otro. Ese era el propósito de esa medida. Entonces vamos llegando a la realidad. El verdadero pecado de este hombre no fue el simple acto de recoger leña. El verdadero pecado de este hombre fue no apreciar el día del Señor. El verdadero pecado de este hombre fue tener en poco el día del Señor, de tal manera que él no se preparó adecuadamente para estar listo para el día en que debía adorar a su Dios. Este fue su verdadero pecado. Es decir, despreciar la palabra de Dios, despreciar lo que su Dios le había mandado, tenerlo en tan poco que le daba lo mismo hacer lo que decía Jehová o no hacerlo. Ese fue su verdadero pecado. Quiere decir entonces que él quebrantó la ley más que en el acto de recoger leña, la quebrantó en su corazón, diciendo no me importa lo que diga Jehová, yo hago lo que yo quiero. Ese fue su verdadero pecado. Amén. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy en día? Porque nosotros ya no podemos quebrantar la ley. Nosotros estamos en la gracia y no en la ley. Por lo tanto, a nosotros nada nos es prohibido. Si queremos recoger leña en el día del Señor, lo podemos hacer. No hay ningún problema. No hay ley que nos diga que no tenemos que hacer nada. Sin embargo, todavía podemos tener en poco el día del Señor cuando no nos preparamos para Él. Quiere decir, hermanos, que podemos cometer la misma falta que aquel hombre cometió en su corazón, la podemos cometer nosotros también hoy en día. El día que nos congregamos debe ser esperado, debe ser anhelado, debe ser algo que estamos rogando que llegue para poder venir a buscar a nuestro Dios, para poder venir y darle gracias por su bondad, para reconocer su fidelidad, para traer a Él nuestras cargas, nuestras necesidades, para presentarle nuestros sueños y nuestros anhelos. Debe ser un día esperado para venir a decirle a nuestro Dios, sin ti no somos nada. Si tú no estás con nosotros no podemos nada, pero en Cristo todo lo podemos. Si estamos contigo lo podemos todo. De manera, hermanos, que deberíamos prepararnos para este día. Deberíamos hacer un uso sabio de nuestro tiempo, de tal manera que el sábado no nos reclame el día del reposo del Señor, que para nosotros es domingo, no nos debe reclamar el estar ocupados en esto o en aquello. Quiere decir entonces que el día del Señor nosotros también podemos estar recogiendo leña. Cuando no usamos correctamente nuestro tiempo y resulta que el día del Señor tenemos que lavar la ropa,
el día del Señor tenemos que ir de compras, el día del Señor tenemos que hacer esto o aquello, el día del Señor tenemos que realizar aquel trabajo, el día del Señor tenemos que hacer esto o lo otro. Es cierto que pueden presentarse situaciones emergentes, situaciones imprevistas, y el Señor mismo dice que es correcto si se nos presenta una necesidad inesperada y tenemos que atenderla. El Señor dijo en la ley, no me digan que si un animal cae en un hoyo no lo van a sacar porque es sábado. Por supuesto que lo van a sacar. Y la ley no los iba a condenar por eso. Lo que la ley estaba reclamando en este acto en el que nosotros estamos es la falta de responsabilidad de la persona en el uso de su tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos si usamos nuestro tiempo de la manera adecuada o dejamos todo para el día del Señor. Y lógicamente el día del Señor nos encuentra tan ocupados que tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para el Señor. Eso es negligencia. Pero si se presentara una emergencia, es correcto que se atienda. Si se presenta una responsabilidad inesperada, es correcto que se atienda. Pero si por negligencia cambiamos el sentido, el propósito de nuestro día de descanso, que es adorar a Jehová, por cualquier otra actividad que nos surge, estamos recogiendo leña igual que este hombre. Qué bueno que ya no estamos en la ley. Gracias a Dios que ya no estamos en la ley. Porque de otra manera, quién sabe cuántas veces nos hubieran apedreado ya. Pero ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero deberíamos recordar que aún en la gracia nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso con nuestro Dios de reconocer su favor, de reconocer su fidelidad, de reconocer su cuidado. Es justo que vengamos de nuestro Dios, que vengamos delante de Él y le presentemos nuestra gratitud por todo lo bueno, por todo lo fiel que Él es con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Conducirnos negligentemente respecto a esto es la misma falta que cometió este hombre. Por lo tanto, hermanos, revisemos si nosotros nos preparamos para el día del Señor. Examinemos si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para que cuando llegue el día del Señor, las cosas habituales, las cosas comunes, no nos roben el tiempo que le pertenece a Él. Amén. Es la segunda cosa que pasó. Un hombre quebrantó la ley con soberbia en su corazón. Hasta aquí, hermanos, nosotros encontramos que aquel hombre había fallado. Había fallado en cuanto a que no había apreciado el día del Señor. Ya lo establecimos, ¿verdad? Dijimos que ese era su verdadero pecado. No el acto de recoger leña, sino el no apreciar el día del Señor. Pero aún entendiendo esto, ¿no sigue siendo demasiado severo el castigo que Dios le impuso? ¿No sigue siendo muy alto el precio de quitarle la vida solamente por recoger leña en sábado? Fíjense que la situación era tan grave, tan seria, que Moisés, a quien le había sido dada la ley, no se animó a hacer nada. Ustedes lo leyeron. Moisés conoció el caso, se lo trajeron a él era el líder del pueblo de Israel, y sin embargo él no dijo, sáquenlo y lo apedrean como dice la ley. No, Moisés no se animó y dijo, llevemos el asunto delante de Jehová. Y lo trajeron al Señor, y el Señor dijo, irremisiblemente ese hombre tiene que morir. Fue algo tremendo eso. Y cuando llegamos a ese punto nosotros tenemos que preguntarnos entonces, ¿fue justo quitarle la vida por recoger un poco de leña? ¿O se le pasó la mano al Señor, reclamándole la vida a una persona por el simple acto de estar recogiendo leña en sábado? ¿Qué creen ustedes? ¿Fue justo o no fue justo? ¿Estuvo bien o no estuvo bien? El contexto nos ayuda a entender un poco por qué el juicio de Jehová.
Miren ustedes el verso 30 y el verso 31. El verso 30 dice: mas a la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Por qué tomó entonces Jehová una decisión tan drástica ante aquella falta? Simplemente, hermanos, porque este hombre había pecado con soberbia. ¿Y qué quiere decir pecar con soberbia? Significa altivez, envanecimiento, orgullo por la propia persona, despreciando a los demás. En este caso, este hombre estaba despreciando a Jehová y estaba despreciando la ley de Jehová. Amén. ¿Por qué decimos que estaba haciendo esto? Porque obviamente, hermanos, este hombre no se escondió para recoger leña. Rápido lo encontraron. Yo creo que este hombre, hermanos, no tuvo ni siquiera la malicia de decir: mejor me levanto en la noche o antes de que amanezca y recojo leña y nadie me va a mirar. Él lo hizo a la vista de todos. Él lo hizo sin esconderse. Él lo hizo sintiéndose casi orgulloso de estar en contra de la voluntad de Dios. Él lo hizo, hermanos, exhibiendo una jactancia y un orgullo terrible, como diciendo: lo que Jehová diga a mí me sale sobrando. Yo no le temo a Dios ni a hombre. Yo hago lo que yo quiero y no me importa lo que diga Jehová, lo que diga la ley, lo que diga Moisés, lo que diga nadie. Quiere decir que este hombre pecaba con soberbia. Ni siquiera lo hizo, hermanos, de una manera disimulada o escondida. Lo hizo a la vista de todos y por eso tan pronto lo encontraron. Fíjense bien que no fue necesario ni decir: traigan testigos a ver si es cierto que aquí así fue. No, aquello estuvo a la vista de todos. A este hombre no le importaba la palabra de Jehová. Al venir delante de Jehová, él solo le recordó lo que la ley decía. Y ellos tenían que cumplir lo que la ley decía, y así lo sacaron y lo apedrearon. Quiere decir que el pecado de aquel hombre no había sido simplemente el irrespeto al día de reposo. El pecado de aquel hombre había sido el irrespeto y el desprecio a la persona de Jehová. Esto era la gravedad del caso, no el acto simple de recoger leña. La gravedad del caso era haber despreciado a Jehová delante de todos. Publicar que Jehová no le interesaba ni le significaba nada a su vida. De nuevo, gracias a Dios que ya no estamos en la ley. Gracias a Dios que ya no estamos en la ley. Pero aún en la gracia hay dos formas de llegarse al pecado, si lo pensamos bien. La primera es con plena conciencia y pena por lo que se hace o por lo que se ha hecho. Y otro es con soberbia hacia la misma persona de Jehová. El que peca con soberbia lo hace desafiando a Dios. El que peca con soberbia lo hace diciendo: a mí no me importa lo que diga ni la Biblia, ni Dios, ni la iglesia, ni nadie. Como hay personas que se parecen a aquel juez de la viuda y el juez injusto. Dice ahí que ese hombre no le temía a Dios ni a hombre. Ese verdaderamente no le tenía miedo a nadie. Ese día aprendió que aún los más machos solo le tienen miedo a sus mujeres. Porque a la viuda sí le cansó, lo venció y dijo: ya me tiene cansado. Yo creo que también le tenía un poquito de miedo. Un mal que está muy diseminado en estos días en algunas personas. Yo, como nunca lo he sentido, no sé cómo sienten las personas, pero eso era
Es importante mirar esto, hermanos. Ese hombre dice que no le teme a Dios ni a hombre alguno. Con lo cual quería decir, a mí no me asusta nadie. A mí no me preocupa nadie. Yo hago lo que a mí se me da la gana. Y esto es exactamente, hermanos, lo que algunas personas hacen. Al pecar de esta manera, no muestran ni sienten ningún remordimiento. Más bien, casi se enorgullecen de publicar su pecado. Nosotros estamos viviendo en una sociedad con esas características. La sociedad de este tiempo se enorgullece de su maldad, se enorgullece de su pecado, se enorgullece de sus perversiones. Le da una satisfacción bien particular exhibir su rebeldía, su desobediencia, exhibir su rechazo por todas las cosas que tienen que ver con Dios. ¿O no es cierto eso? Esta sociedad en la que vivimos hoy se jacta de rechazar a Dios en todo sentido y de todas maneras. Desprecia todo lo que tiene que ver con Dios. Desprecia la Biblia, desprecia a Cristo, desprecia el concepto de Dios, desprecia todo lo que enseña el Evangelio de Cristo. Se jacta de ese desprecio. Estas personas, este mundo peca con soberbia. Quiere exhibir públicamente que se siente capaz de desafiar al Dios eterno y cree que Él va a salir ganando. Como ya no estamos en la ley, nadie lo va a apedrear, pero su pecado lo va a alcanzar. Nadie lo va a apedrear, pero su pecado va a tener consecuencias y lo va a alcanzar tarde o temprano. Su corazón se irá endureciendo. Y esto puede pasarle incluso al cristiano. El cristiano es salvo por la fe en Cristo, por la fe. Pero si alguna vez su corazón comienza a enorgullecerse o a envanecerse en el pecado, esa fe por la cual fue salvo va a comenzar a perecer. Y si la fe se termina, ya no queda nada. ¿Verdad? Si somos salvos por la fe, la Escritura dice por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que es por fe, pero la fe no puede sobrevivir en medio de la rebeldía. La fe no puede sobrevivir en medio de la soberbia. La fe no puede sobrevivir mientras se exhibe públicamente el pecado como si fuera algo bueno. Si la fe muriera, se ha acabado todo. Si la fe muere, se terminó todo. Por lo tanto, aunque no lo van a apedrear, debiera considerar que si peca con soberbia para con Dios, las consecuencias pueden ser verdaderamente terribles. Quiere decir, hermanos, que todo aquel que peca con soberbia, sin conciencia de que está ofendiendo a Dios, le urge volverse a su Creador. Le urge volverse al único Dios verdadero, reconocer su condición y tener la certeza de que ese Dios de amor le va a hacer misericordia, de que ese Dios de amor le va a perdonar, de que ese Dios de amor le va a recibir como al mejor de sus hijos, porque nuestro Dios es misericordioso. Amén. Por lo tanto, hermanos, guardar el día del Señor es para nosotros importante, porque este es el día en que nosotros alimentamos nuestra fe, fortalecemos nuestra fe, afirmamos nuestra fe, porque por fe hemos sido salvos. Y por eso nuestra fe debe de estar fuerte, firme, permanecer ante todas las dificultades y debilidades que todos tenemos. Porque todos compartimos la misma naturaleza y por lo tanto todos estamos afectados de múltiples debilidades. Nosotros somos débiles, pero tenemos un Dios fuerte. Nosotros somos imperfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Por eso es importante el día del Señor y por eso no debe encontrarnos ocupados en funciones comunes. Por eso debemos esperarlo con ansias, con anhelo, porque el día del Señor hace la diferencia en nuestra vida. Amén. Concluyamos entonces, valorar las cosas de Dios es algo necesario para la vida de cada uno de nosotros.
Cuando no lo hacemos, se nos hace fácil romper aquellos principios de vida que nos han sido dados en su palabra. Roguemos entonces cada día como el salmista: preserva también a tu siervo de las soberbias, dice el Salmo 19. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oremos como el salmista, porque ciertamente esta naturaleza nuestra es rebelde en sí misma. Y debemos tener cuidado con las trampas que pudiera ponernos, haciendo del día del Señor algo que no cumple el propósito. El día del Señor debe cumplir su propósito y es afirmarnos en nuestra relación con nuestro Creador. Vamos a orar.